Buenas tardes y bienvenidos a una versión consular muy especial de Aló Encargado. Soy Rafael Foley, consejero político de la Oficina Externa para Asuntos de Venezuela, y hoy tenemos el placer de contar con nosotros con Ana Marie, oficial consular de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, para conversar temas de asuntos consulares para ciudadanos americanos, para residentes permanentes y para personas que poseen un visado y se encuentran en la actualidad en los Estados Unidos. Antes de pasar a nuestra conversación con Ana Marie, quisiera aprovechar la ocasión para invitarles a un importante evento académico que será la Feria Universitaria Virtual Education USA, que se llevará a cabo el 16 de septiembre. Es una oportunidad única para conectarse en directo con representantes de más de 100 universidades acreditadas en los Estados Unidos. Para información detallada, sigan al equipo de Education USA Venezuela en sus redes sociales, que va a aparecer en la pantalla. Y ahora entremos de lleno en el tema que nos ocupa, que es asuntos consulares. Ana Marie, muchos ciudadanos de los Estados Unidos en Venezuela que hubieran regresado a Estados Unidos de haber sido posible, necesitarían asistencia para regresar. ¿Cómo podemos asistirlos? ¿Cómo pueden regresar a Estados Unidos? Bueno, primero queremos destacar que la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos y residentes dentro de Venezuela en el extranjero es nuestra prioridad máxima. Y si alguien está interesado en viajar, puede estar en contacto con agentes de viajes y también con aerolíneas para ver sobre la disponibilidad de viajes. Y si usted tiene la doble nacionalidad, puede estar en contacto con otras embajadas también. Y siempre seguir monitoreando nuestras redes sociales. También inscribirse en el programa STEP a través de step.state.gov. Y como siempre, usted puede contactar la unidad de servicios al ciudadano en la Embajada de los Estados Unidos en el país en donde se encuentra usted. Y de otra manera, si usted no está interesado en viajar, por favor, siguen refugiándose en el lugar. Muchas gracias, Ana Marie. Pensemos en algunos casos en el que puede haber alguna dificultad. Pensemos, por ejemplo, si un ciudadano de los Estados Unidos tiene un pasaporte vencido. ¿Tendría la posibilidad de viajar? Sí, para renovar un pasaporte estadounidense puede hacerlo a través de correo internacional. Y si no podemos hacer una recomendación, pero sí, algunos correos internacionales están operando. Si su pasaporte venció hace menos de 15 años, si usted tenía más de 16 años cuando el pasaporte fue otorgado, si el pasaporte no está dañado y si usted no ha tenido cambios en sus nombres, y también si califica con todos los requisitos, puede renovar su pasaporte a través de correo. Y a la vez, la renovación ocurre en las agencias. Pues obviamente hay que tener el pasaporte consigo para renovarlo, pero a la vez tener en cuenta de que va a pasar a través de correo en una agencia, pues sí, va a tener que poner su pasaporte en un correo internacional. Sin embargo, en la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, solo estamos operando en términos de servicios de emergencia, es decir, otorgando pasaportes limitados de emergencia. Si alguien se encuentra en nuestro distrito consular, en el consulado, puede también solicitar un pasaporte de emergencia, pero asimismo le recordamos a la audiencia que la frontera entre Colombia y Venezuela permanece cerrada. Y además de ciudadanos americanos, también siempre estamos atentos a los residentes permanentes. Hay residentes que deberían de haber regresado a Estados Unidos. ¿Qué ocurre a estas personas que hubieran querido regresar, pero se han visto obligados por causas ajenas a su voluntad a estar fuera de Estados Unidos más de un año o incluso más de 2 años? Sí, claro. Por lo general, un residente tiene derecho a viajar en el extranjero para viajes cortos y todo eso.
Al final del día, el Departamento de Seguridad Nacional, por sus siglas en inglés, es USCIS, está en cargo de los residentes. Pues, cuando uno tiene la libertad de viajar, a la vez puede que sea considerado su hogar en los Estados Unidos abandonado. Y así puede poner su residencia en peligro. Aún es decisión del Departamento de Seguridad Nacional. Pues, por lo general, una guía es si usted ha estado afuera de los Estados Unidos por más de un año. Y si usted ha estado afuera de los Estados Unidos por más de 2 años, sería recomendable sacar otro tipo de visa, SB1. Excelente, muchas gracias. Creo que entre nuestros oyentes y las personas que nos siguen en las redes habrá mucha gente interesada también en temas de visados. Vamos a darle cabida a alguna pregunta en temas de visado. Un tema que yo he recibido algunas preguntas y otras personas han recibido preguntas es sobre una noticia sobre la fecha de expiración o renovación de visados que había sido extendida de 24 meses, después de que expirara. ¿Esto significa que una visa de un año ha sido extendida por un año adicional? No. Primero, quiero destacar que para participar en ese programa, uno tiene que estar en el distrito consular, en el consulado. Pues el único aspecto que ha cambiado de este programa es la validez, o sea, si su visa puede estar vencida por 24 meses en vez de 12 meses. Pues, si alguien se encuentra en Bogotá, se acuerda que solo estamos realizando o no estamos realizando entrevistas normales, regulares para turismo. Y realmente la política para Venezuela no ha cambiado. Y para aquellos que residen en países con embajadas de los Estados Unidos que sí están participando en este programa, pueden consultar la página web de la embajada para actualizaciones de este programa. Excelente, muchas gracias. Y si una persona tiene un visado en un pasaporte venezolano y ese pasaporte venezolano ya caducó, ya ha expirado, ¿es válida la visa? Bueno, la visa todavía tiene su validez, si está válida. Los pasaportes venezolanos, según otra vez el Departamento de Seguridad Nacional, han sido extendidos, el pasaporte venezolano ha sido extendido por 5 años después de la fecha de vencimiento del pasaporte. Es decir, si uno califica con todos los requisitos para viajar, sí, se puede viajar con la visa válida y el pasaporte vencido. Excelente. Vamos a dar cabida a algunas preguntas de las personas que nos siguen. Tenemos una pregunta de José Gregorio. Quería saber si se me vence la visa en noviembre, ¿puedo ir a Colombia para renovar la visa? Bueno, le recordamos a la audiencia que la frontera entre Colombia y Venezuela permanece cerrada y a la vez puede encontrar peligros y recomendamos seguir todas las recomendaciones y reglas del país en donde se encuentra. Si alguien está en Bogotá y tiene una cita, es recomendable prepararse para esta cita. ¿Qué quiere decir? Primero que todo, ser honesto. Si en la entrevista encuentran información que no es la misma información en la solicitud, quizás van a encontrar inconvenientes. Pues es recomendable llenar su propia solicitud y es tu visa, pues es tu trámite. Lo que quiere decir es no utilizar terceros, ser honesto porque te lleva lejos, recordarse de que es tu visa, es tu trámite y a la vez prepararse, ser honesto y relajarse durante la entrevista. Muchas gracias. Nos ha entrado una pregunta sobre ciudadanos de Estados Unidos y queríamos darle cabida. Es de Peggy y dice, si a un ciudadano americano se le vence su pasaporte y vive en Venezuela, ¿cómo hace para entrar a Estados Unidos después de la fecha de vencimiento? Si un ciudadano americano se le vence su pasaporte y vive en Venezuela, la renovación de pasaportes estadounidenses es por correo postal.
pues no podemos recomendar un correo postal, pero si un correo internacional está operando, puede ver todos los requisitos que he mencionado en la página web travel.state.gov. Excelente, muchas gracias. Y haciendo una transición a un tema que afecta a ciudadanos y a residentes permanentes y a lo mejor a personas que tienen visado y quieren regresar a Estados Unidos. Si tienen familia en Estados Unidos, ¿se le puede dar algún tipo de asistencia? Son casos que deben de ser muy duros para ellos, estar separados de sus familias tanto tiempo. No, claramente. Bueno, nosotros de la Embajada en Bogotá trabajamos otorgando visas, pasaportes, trabajamos en vuelos humanitarios. Pues si alguien está en Estados Unidos, la recomendación es estar en contacto con la embajada o consulado del gobierno interino de Venezuela. Excelente. Entonces, para traer a colación varias preguntas juntas o varias inquietudes juntas, en definitiva, ¿cómo puede una persona obtener una visa de inmigrante o de no inmigrante para viajar a Estados Unidos en estas circunstancias? Bueno, de nuevo, la frontera entre Colombia y Venezuela permanece cerrada, pero si alguien tiene una entrevista en Bogotá, hay que acordarse de que la unidad de visas no inmigrante y la unidad de visas inmigrante, las dos tienen operaciones limitadas de emergencia. Es decir, se puede ir a la página web de la embajada y ahí ver cómo agendar una cita si usted califica. Excelente. Mencionaste casos de emergencia. Los estudiantes que quieren viajar a Estados Unidos para continuar con sus estudios, para entrar de nuevo en el año escolar, ¿qué pueden hacer? ¿Son considerados casos de emergencia? Bueno, como mencioné, tenemos operaciones limitadas y a la vez estamos teniendo algunas citas limitadas para estudiantes. Estas citas para estudiantes incluyen visas F, M y algunas categorías de J. Pues de nuevo, si un estudiante se encuentra en el distrito consular, en el consulado, puede agendar una cita limitada de estudiante también a través de la página web de la embajada. Excelente. Sabemos que algunas personas ya tenían su cita, ya la pagaron y desafortunadamente la cita tuvo que ser cancelada. ¿Pierden el pago que hicieron para esa cita? Ese pago realmente no se vence hasta 12 meses después de haber pagado, pero a la vez no es reembolsable, pues depende. Excelente. Tenemos una pregunta que nos llega de uno de nuestros oyentes, de Toyo Luis. ¿Puedo viajar a Estados Unidos faltando un mes para vencer la visa? Si la visa está válida, la visa está válida. Pues esto es el requisito, pero de todos modos, como siempre, la decisión de la entrada a los Estados Unidos es una decisión de los del Departamento de Seguridad Nacional. Excelente. Y otra pregunta más, en este caso de Morita Toledo. Una persona de 90 años se le vence su visa en Venezuela. ¿Debe pasar por el Consulado Colombia o solo con llenar la forma, el formulario, es suficiente? Bueno, primero que todo hay que averiguar cuál tipo de visa es. Segundo, por lo general, una persona tiene derecho a agendar una cita en cualquier embajada del mundo, teniendo en cuenta que esta persona va a ser o tener una tercera nacionalidad. De nuevo, la embajada o la frontera entre Colombia y Venezuela está cerrada, pero si se encuentra en otro país, puede averiguar con esa embajada. Excelente. Hablemos de vuelos. ¿Cuándo cree que se reanudarán los vuelos internacionales y cuándo se podrán reiniciar las entrevistas para visas? Sí, bueno, no quisiera especular sobre esto, pero de todos modos brindamos toda la información a través de nuestras redes sociales, a través del programa STEP, otra vez en STEP
www.state.gov y también monitoreando los medios de comunicaciones locales. Excelente, muchas gracias. Vamos a dar cabida quizás a un par de preguntas más de nuestros oyentes, de nuestros seguidores. Y tenemos una pregunta de María Inés Rincón Hernández. Dice, tengo una visa americana de estudiante que se vence en octubre. Mi I-20, mi I-20, el I-20 sigue vigente hasta octubre del 2021. Por la pandemia no puedo viajar aún. ¿Cómo renuevo la visa? Bueno, como mencioné, en estos momentos estamos teniendo citas limitadas para estudiantes en la embajada en Bogotá. Pues para agendar una cita de emergencia, solo hay que ir a la página web, explicar por qué es una cita urgente y seguir los pasos después. Excelente. Y nos entra una pregunta de Fray Ricardus. ¿Es necesaria la presencia física para renovación de visa turista de venezolanos en embajadas? Bueno, como mencioné, en este momento la embajada en Bogotá no está teniendo al público para visas de turismo regulares. Solo son visas de emergencia. Esto quiere decir, si alguien está intentando participar, tiene que estar dentro del consulado. Excelente. Y tenemos entendido, no es una pregunta que nos llega, pero sé que es una pregunta que a menudo me hacen, un venezolano puede pedir un visado de no inmigrante en otras embajadas, no tiene por qué ser la embajada de Bogotá. Exacto, un venezolano tiene todo el derecho, teniendo lo que llamamos una tercera nacionalidad, ir a cualquier embajada del mundo y así agendar una cita, estar teniendo en contacto con ellos. Excelente. Vamos a darle cabida a una pregunta de Grovis Adaxmira Rodríguez. Dice, tengo mi pasaporte venezolano vencido, pero mi visa de turista está activa. ¿Puedo entrar con el pasaporte vencido? Creo que ya la hemos tocado, pero es una pregunta que es importante para muchos de nuestros oyentes. Quizás sea bueno recalcarla. Sí, no, claro. En este caso, el pasaporte venezolano, la validez ha sido extendida por 5 años después de la fecha de vencimiento. Es decir, si su pasaporte venció en 2017, ya tendría validez hasta 2022. Un ejemplo. Pues si la visa está válida y el pasaporte está vencido, pero todavía está dentro de estos 5 años, sí, puede viajar según el Departamento de Seguridad Nacional. Excelente. Es una pregunta relacionada de Allen Gamboa. Dice, ¿cuál es el procedimiento para renovar la visa para venezolanos si la visa acaba de vencer? Como siempre, hay que agendar una cita y así se puede hacerlo en la embajada del país en donde se encuentra. Esta visa, las visas de turismo, son parte de la unidad de visas no inmigrante, pues hay que ir a esa sección de la página. Excelente. Y tenemos una pregunta de Gregory Caminero. Dice, soy venezolano, solicité la visa de estudiante en Costa Rica y me la cancelaron por COVID. Me imagino que le cancelaron la cita. ¿Puedo solicitarla nuevamente? Claro, pues cada cita, cada entrevista es individual. Cada decisión es individual. Pues cuando uno necesita la visa de nuevo, tiene que agendar otra cita y así pasar por el proceso de nuevo. Excelente. Una pregunta muy interesante, me parece, de Laudi Manrique. Dice, Laudi Manrique Colmenares. ¿Un venezolano puede renovar la visa estando dentro de Estados Unidos? Bueno, es un poquito diferente, porque en el extranjero, en los distritos consulares, en los consulados, las embajadas obviamente están en cargo de las visas. Pero dentro de los Estados Unidos, la entidad encargada es el Departamento de Seguridad Nacional, que ya he mencionado. Pues hay que averiguar con ellos al respecto de cómo es su estatus. Excelente. Y nos llega una pregunta de Claudia Uribe. Si yo tenía una cita para Bogotá
¿puedo cambiar el lugar de la cita? Bueno, por lo general, en Bogotá solo tenemos una sola embajada en Bogotá. Pues no hay otros lugares en Colombia porque solo tenemos operaciones limitadas en Bogotá, pero sí se puede ir a otra embajada por cualquier parte del mundo. Pero sería un proceso de iniciar con la otra embajada, nuevo. Sí, y toca agendar una cita de nuevo. No hay un traslado de citas, no. Por lo general, no. No, excelente. Entra una pregunta de Alex Paredes. Dice, buenas tardes, mi mamá está en Venezuela y tiene visa de turista y se venció en año pasado. Tiene 75 años y no puede caminar bien. Cuando se comiencen a tramitar las visas de turista, ¿ella tiene que ir hasta la embajada obligatoriamente o lo puede hacer sin ir de manera presencial? Bueno, como mencioné, existe un programa en donde no requiere una entrevista para una visa de turismo. Hay varios requisitos. Uno de estos requisitos puede ser la edad, pues personas que tienen menos de 14 años de edad y personas ya ancianas no requieren la entrevista, aún todavía pueden ser entrevistados. Excelente. Y nos llega una pregunta de Paulimar Pirela. Dice, buenas tardes, mi hija tiene pasaporte colombiano y mi esposo y yo tenemos visa con pasaporte venezolano. ¿Puedo solicitarle su visa con pasaporte colombiano? Bueno, como mencioné, tenemos este concepto de una tercera nacionalidad. Pues la idea es que la visa puede estar en un pasaporte de cualquier nación, puede ser de Colombia, de Venezuela. La diferencia es que los ciudadanos estadounidenses tienen un pasaporte estadounidense y los solicitantes, personas que no tienen la nacionalidad estadounidense, van a tener una visa si no son residentes. Pues no hay un problema ahí. Excelente. Sí, creo que si entiendo bien la pregunta, pareciera que ella, la solicitante, el oyente preguntaba si es problema que los padres y el hijo o la hija en este caso tengan pasaportes de distintos países. No, no es problema, ¿verdad? No, para nada. Excelente. Nos llega una pregunta de Joaquín Alejandro Freites Villasana y dice, para un visado de turista de un niño venezolano de 1 año, es necesario que asistan los 2 padres a la cita. No es la pregunta sobre el bebé, que ya la has tocado, sino la pregunta sobre los padres. ¿Deben de ir los 2 a la cita? Bueno, voy a decir, por lo general, por lo menos un padre debe atender a la cita, porque obviamente es un menor de edad y esa persona va a tener las calificaciones a través de sus padres. Excelente. Y una pregunta de Haku Ayak. Se me venció la visa de turista en agosto, a mi esposa se le vence este mes y mi hijo de 2 años no tiene visa. ¿Puedo anexarlo a una visa familiar de renovación? Bueno, usted, cualquier persona, todas las personas tienen derecho a agendar su cita en cualquier momento si la embajada está apurando, si hay citas disponibles y todo eso. Pues si usted ya no tiene su visa vencida, todavía tiene derecho a la cita si quiere. Excelente. Y nos llega de Gustavo Macías. ¿Puedo solicitar una visa de emergencia a causa de una enfermedad grave? Claro, cuando digo emergencia, quiere incluir casos humanitarios, pues una enfermedad grave sería algo humanitario, pero hay que describir todo su caso para averiguar si es algo que realmente califica para una cita de emergencia. Excelente. Y de María Félix Espinoza Campos, dice, buenas tardes, mis papás están en Estados Unidos y no han podido regresar por la pandemia. La visa se le vence en diciembre del 2020. ¿Cómo puedo hacer? ¿Le puedo solicitar la visa
y cómo harían para ir a la cita? No, claro, es muy entendible. Voy a destacar un punto que ya mencioné. Las personas que se encuentran en los Estados Unidos tienen que estar en contacto con el Departamento de Seguridad Nacional, una entidad por sus siglas en inglés, USCIS, y averiguar, porque no hay embajadas estadounidenses dentro de los Estados Unidos, pues toca averiguar con esta entidad. Excelente. Creo que estamos ya apurados de tiempo, entrando en la fase final. Hay una pregunta que te quería hacer porque es importante. Hoy es un año de elecciones en Estados Unidos y quizás los ciudadanos de Estados Unidos que están en Venezuela querrán saber si pueden votar o cómo lo harían para poder, si pueden, para ver cómo hacer llegar su voto. ¿Qué pueden hacer para eso? Y es bien importante. Primero que todo, cualquier ciudadano estadounidense puede votar por cualquier lugar del mundo. El primer paso es ir a una página web www.fbcortaap.gov y ahí pueden pedir su tarjetón en blanco y también inscribirse y registrarse para votar. También quizás puede recibir su tarjetón en blanco electrónicamente. Después, les sugiero chequear todos los requisitos de su estado porque sabemos que la votación está conectada a su estado. Después, es muy recomendable mandar el tarjetón en un correo postal para el final de septiembre, porque ya la elección es pronto. Excelente. Pues, Ana María, ha sido realmente un placer tenerte con nosotros hoy. No, realmente ha sido un gusto y de nuevo les recordemos seguirnos en todas las redes sociales y muchas gracias por charlar. Muchas gracias. Y a todos nuestros oyentes y a todos los que nos siguen en redes sociales, pues decirles que les esperamos la semana próxima cuando tendremos a un experto de salud de los Estados Unidos aquí en Aló Encargado. Hasta entonces, buenas tardes. Muy buenas tardes.